en el Salmo 119, 165. 165 dice: en el nombre del Señor Jesús. Mucha paz tienen los que aman tu ley y no hay para ellos tropiezo. Su palabra nos habla de mucha paz. Alguien dirá, pues, en estos tiempos, ¿quién puede tener paz? El mundo buscando estar en guerra, naciones contra naciones, Israel, Estados Unidos contra Irán, Medio Oriente, en guerra. Nuestro país, pues, con violencia, en guerra. En ese sentido, no hay paz para el mundo, porque hay violencia, porque hay maldad, porque hay guerra. Pero su palabra a nosotros nos habla de paz. Dice: mucha paz tienen los que aman tu ley. A pesar de que el mundo, como mencionaba, Estados Unidos, Israel estén en guerra contra Irán, a pesar de eso, a pesar de la violencia que hay en nuestro país, el narcotráfico y todas las cosas que hay, a pesar de eso, su palabra nos habla de que sus hijos, de que sus siervos, de que aquellos que aman la ley del Señor tienen paz. Sin importar cómo esté allá afuera, qué tanta maldad haya, qué tanta violencia, qué tanto odio hay allá afuera, sin importar eso, su palabra nos dice que los que aman su ley, que los que aman su palabra, tienen mucha paz. Quizás alguien anhele tener, pues, una buena estabilidad económica, tener riquezas, quizás tener un buen trabajo, tener salud, quizás anhele muchas cosas de este mundo, de esta vida, pero nada de esas cosas puede darnos esa paz que se obtiene al amar la ley del Señor. Ni una estabilidad económica, ni un buen trabajo, ni riquezas, ni dinero, ni salud, nada en este mundo puede darnos esa paz que solamente la ley del Señor puede dar. Mucha paz tienen los que aman tu ley, dice, y no hay para ellos tropiezo. Tener la paz, realmente evitar guerra, violencia, maldad, poder tener paz. Mucha paz tienen los que aman tu ley. Una paz que el mundo no puede dar. Vamos a ir a Números, capítulo 6. Números capítulo 6, versículo 24. Dice su palabra: que el Señor te bendiga, el Señor haga resplandecer su rostro de misericordia, el Señor alce sobre ti su rostro y te guarde. Tener esa bendición, que el Señor nos pueda bendecir y nos pueda guardar realmente en estos tiempos que estamos viviendo, que pues poder nosotros tener esa bendición. Mundo lleno de maldad, mundo que está en tinieblas, mundo que está, como dice su palabra allá en 1 Juan, que está bajo el maligno, mundo que está en guerra, mundo que está lleno de violencia, de maldad. Poder tener la bendición de Dios y que sea el Señor el que nos guarde donde quiera que andamos.
protección de Dios, de que Dios es nuestro amparo, nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti, en medio de la oscuridad, de las tinieblas que hay en este mundo. Que el Señor pueda hacer resplandecer su rostro sobre nosotros y tenga de nosotros misericordia. El Señor alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Una paz que no se puede comprar con nada de este mundo, con riquezas, con dinero, con nada en este mundo se puede. El Señor ofrece a través de su palabra, aman su ley. Mucha paz tienen los que aman su ley y no hay para ellos tropiezo. Vamos a ir a Juan capítulo 16. Dice su palabra: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, sino al mundo. El Señor nos habla su palabra. Cuando alguien de nosotros, cuando nosotros o la congregación, algún hermano estaba diciendo su palabra, eso trae seguridad a nuestras vidas. El obedecer su palabra trae esperanza, trae paz. Por eso el Señor dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. El escuchar su palabra, el escuchar lo que el Señor nos ha hablado, nos habla nuestra vida y ponerlo por obra, eso nos trae paz. En el mundo tendréis aflicción. Muchas de las veces quizás la gente puede odiarnos o aborrecernos sin ninguna razón, sin ningún motivo, tal vez por envidia, pero en el mundo podemos pasar por aflicciones o pasamos por aflicciones, por luchas, por dificultades, pero el Señor nos dice que confiemos, que tengamos esa paz, porque Él ha vencido al mundo. Ha vencido al mundo, dice: confiad. En el mundo tendremos aflicción, en el mundo tendremos tempestades, pasaremos por tempestades, vendrán tormentas a nuestras vidas, pero es como aquella ave que se resguarda en su nido y que afuera del nido está aquella tempestad, pero esa ave está tranquila, está en su nido, a pesar de que afuera está una tempestad, está una tormenta, pero ella, esa ave, tiene paz en su nido, está resguardada en su nido. Así es aquel que está en el Señor, a pesar de que tengamos pruebas, tengamos luchas, pasemos por aflicción, que este mundo nos traiga aflicciones, en el Señor Jesús podemos tener paz. Estas cosas os he hablado, dice el Señor, para que en mí tengáis paz. Vamos a ir a Filipenses, capítulo 4. Versículo 6. Por nada estéis afanosos, si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Por nada estéis afanosos.
por nada de este mundo nos quite esa paz, esa bendición de Dios, su palabra. Antes dice que sean conocidas nuestras peticiones. Muchas de las veces las personas allá afuera se afanan, pensando que quizás que al obtener un buen trabajo, yo cuando tenga un buen trabajo, pues estaré contento, tendré paz. Cuando tenga estabilidad económica, pues tendré paz, estaré contento, pues ya no me voy a preocupar por nada. Cuando consiga mi buena casa, mi buen carro, cuando tenga pues mi buena cuenta en el banco, pues estaré tranquilo, ya no me voy a preocupar, ahora voy a descansar. Pero resulta que aquella persona obtiene, alcanza todas esas metas o obtiene todo eso que desea, pero al final de obtenerlo se da cuenta que pues su vida sigue siendo igual. Y todas esas cosas que anhelaba, que deseaba tener, alcanzar, pues no le trajeron ninguna paz a su vida. Que siguen las mismas preocupaciones, los mismos afanes y la falta de paz. ¿Por qué razón? Porque solamente el Señor es el único que puede dar esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento dice: guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Solamente Dios. El hombre piensa que cuando se carrera, cuando pues se titula, tenga su buena casa, cuando se casa, cuando tenga su buen carro, y se ponen metas pensando que al cumplirlas va a ser feliz o va a tener esa paz, pero la realidad es que no es así. Desde las veces cumple sus metas y sigue viviendo en paz y sin Dios en este mundo. Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 14. Dice el versículo 27: la paz os dejo, mi paz os doy, yo no os la doy como el mundo la da, no se turbe su corazón y tenga miedo. El 26: mas el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y recordará todo lo que os he dicho. Dice el versículo 16: y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Dios nos dice que Él no nos dejará huérfanos. Dios nos dice que no nos abandonará, que antes nos enviará y nos dará consuelo. Nos habla de consuelo, darnos consuelo. Él nos dice: la paz os dejo, mi paz os doy, pero yo no la doy como el mundo la da, porque la paz del mundo es momentánea, es pasajera. Cualquier cosa insignificante de este mundo quita esa paz del mundo. Pero la paz que el Señor da, dice ahí, es para que no vivamos turbados, es para que no tengamos miedo. Dice: no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. Vamos a ir a Isaías capítulo 26.
26. Tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti he confiado. Confiar en el Señor perfectamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Porque derribó a los que moraban en el lugar sublime, humilló a la ciudad exaltada, la humilló hasta la tierra, la derribó hasta el polvo. La llevará los pies del afligido, los pasos de los menesterosos. El camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, ese es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Con mi alma te he deseado la noche y en tanto que me duele el espíritu, dentro de mí madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Dice su palabra en el versículo 3: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Es igual que decir: mucha paz tienen los que aman tu ley. Esto es perseverar, que en nuestros pensamientos esté su palabra, en nuestra mente esté su palabra, que meditemos en su palabra, sus mandamientos, para poder. Tú tienes que guardar los mandamientos del Señor, vas a recibir un castigo, no por obligación, no por miedo a que el Señor nos castigue, sino por amor. Es ahí donde está la bendición de Dios, cuando amamos lo que hacemos, cuando amamos su palabra y voluntariamente la ponemos por obra, con voluntad, con ánimo pronto, obedecemos sus mandamientos. Esa es la paz, amar su palabra, ponerla por obra, hacerlo de forma voluntaria, con ánimo pronto, con ánimo voluntario, como dice ahí su palabra, que mucha paz tienen los que aman su ley. Como dice aquí: tú guardarás en completa paz aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Luego nos dice el versículo 7: el camino del justo es rectitud. Tú que eres recto, pues es el camino del justo. También en el camino de tus juicios, oh Señor, te hemos esperado. Tu nombre y tu memoria son el deseo de nuestra alma. Cuando alguien ama la palabra de Dios, pues tiene ese deseo por escucharla, tiene ese deseo por buscarla. ¿Por qué? Porque es el amor a su palabra, el amor a su ley, el hambre por escuchar su palabra, el deseo por venir a escuchar su palabra. Por eso dice el profeta Isaías: con mi alma te he deseado en la noche, y en tanto que dure el espíritu dentro de mí, madrugaré a buscarte, porque luego que hay juicios tuyos en la tierra, los moradores del mundo aprenden justicia. Cuando alguien ama su palabra, cuando alguien tiene ese deseo pronto por amor a su palabra. Vamos a ir al Salmo 29. ¿29, 11? El Señor dará poder a su pueblo. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. El Señor bendecirá a su pueblo con paz. Tener esa bendición de parte de Dios, que nos dé de su paz. Que a pesar de cualquier circunstancia, aunque tengamos necesidad en lo material, aunque estemos pasando por enfermedad, aunque estemos pasando por pruebas, por luchas, que vengan momentos difíciles a nuestra vida, tener esa bendición
de que el Señor nos dé de su paz. El Señor nos bendiga con su paz. Vamos a leer Salmo 4, versículo 8. Amén. Dice: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado. Es realmente una bendición poder acostarse en paz, sin ninguna preocupación, sin ningún temor, sin ningún miedo. ¿Qué hemos de hacer el día de mañana? ¿Qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿De dónde obtendremos el sustento? Confiando que el Señor va a proveer, teniendo esa confianza que el Señor va a proveer lo que nosotros necesitamos y que Él suplirá toda necesidad, sea física, sea material, sea espiritual. Confiar que el Señor proveerá. Acostarnos en paz, confiar que el Señor proveerá. Acostarnos en paz, sin miedo a ningún temor, sin miedo a ningún peligro. Acostarnos en paz, dormir en paz, sin preocupaciones, sin odio, sin amargura, sin vivir sin esperanza. Estar en paz, como dice su palabra, es una bendición de Dios. Vamos a ir al Salmo, libro de los Salmos 127. Versículo 1 dice su palabra: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Por demás es que os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar, y comáis pan de dolores, pues que a su amado dará el sueño. Y aquí, derecha del Señor son los hijos, cada cosa destina del fruto del vientre, como saetas hermanos de valientes, y son los hijos habidos en la juventud. Bienaventurado el hombre que ya no forjaba de ellos, no será avergonzado cuando hablaren con los enemigos en la puerta. Si el Señor no edificara la casa, dice, en vano trabajan los que la edifican. Cuando el Señor no edifica nuestro hogar, nuestros hijos, nuestra familia, cuando el Señor lo edifica en la congregación, en vano dice que trabajan los que edifican. Si el Señor no guardara la ciudad, en vano verá la guardia. Que esté una guardia ahí, un ejército cuidando la ciudad, en vano es si el Señor no guarda esa ciudad. Por demás, dice, es: os levantéis de madrugada y vayáis tarde a reposar. Cuando alguien pues se afana y levanta desde muy temprano hasta muy tarde y va tarde, dice, a reposar, y que coma pan de dolores, pues que finalmente a su amado dará Dios el sueño. Uno se esfuerza por buscar el sustento, alguien se esfuerza desde muy temprano, desde la madrugada, está preocupado por ese sustento, por alcanzar o por suplir ese sustento. Desde la madrugada hasta la noche va a reposar, preocupado para que pueda proveer. Pero aquel a quien Dios ama, pues Dios le da su sueño, le da el descanso, le quita esa preocupación,
porque sabe que Dios va a ser el que le va a suplir, el que le va a proveer, el que le va a sustentar de cualquier necesidad. Por eso Dios le da el sueño, Dios le da el descanso, sin necesidad de preocuparse, de tener este temor, que va a ser el día de mañana, que va a ser de mí, que de comer, que de vestir, quién me va a suplir, sin tener esa preocupación, sino una confianza en Dios, que Dios va a dar el sueño, va a dar el descanso y podrá decir: en paz me acostaré, así mismo dormiré, porque solo tú, Señor, me haces vivir confiado, tener paz, dormirse en paz sin ninguna preocupación del día de mañana o de que nos depara el día de mañana. Vamos a ir a Proverbios capítulo 3. Proverbios 3, versículo 1 dice: Hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos. Cuando alguien ama la ley del Señor, cuando alguien la guarda por ánimo voluntario, por amor, cuando alguien guarda su palabra por amor, no se va a olvidar de su palabra. Antes va a tener ese deseo de escuchar su palabra. Cuando alguien ama la ley del Señor, no se va a olvidar de la ley y va a tener ese deseo, esa necesidad, esa hambre de escuchar su palabra y de guardar sus mandamientos. ¿Por qué? Porque ama la palabra del Señor. Y el resultado de ese amor por la palabra del Señor es de guardar los mandamientos del Señor, dice ahí el 2, largura de días y años de vida y paz eterna. ¿Cuántas personas allá afuera no buscan esto? Se levantan de madrugada hasta tarde por tener pues una largura de días, años de vida, tener salud. Se esfuerzan por tener salud, por tener prosperidad en lo material, pero al final, al que Dios le da el descanso, al que Dios le da el sueño, al que Dios le da paz, es aquel que guarda sus mandamientos. Por eso Él dice que como consecuencia de haber guardado sus mandamientos, como resultado, dice que va a tener largura de días y años de vida y paz aumentará. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad, átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Sin esa necesidad de tratar de agradar al hombre, de tratar de quedar bien con las personas, sin tener esa necesidad de agradar, como dice su palabra, al hombre. Cuando guardamos su palabra, como resultado dice que hallamos gracia con la opinión no solamente ante los ojos de Dios, sino también de los hombres. Fíjate del Señor de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia, reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme al Señor y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Tener esa bendición, su palabra, que sea medicina para nuestro cuerpo físicamente y refrigerio para nuestros huesos, porque alguien que tiene paz en lo espiritual, pues eso le da salud también, al no tener ninguna preocupación, ningún afán, ningún temor. Eso trae salud para el cuerpo físicamente. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. El Señor es el que nos da esa paz. Nos la da amando su palabra, obedeciendo su palabra,
nos da de esa manera esa paz. Pero el Señor es el que nos da esa paz, como dice ya también Isaías 53, el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por cuya herida hemos sido nosotros curados. Efesios 2, versículo 14. Vamos a leer un poquito antes, desde el 11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles en cuanto a la carne eran llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Acordaos, se nos dice a nosotros que hemos conocido su palabra, que nos acordemos que en otro tiempo, nosotros los gentiles, en cuanto a la carne, éramos llamados incircuncisos. En aquel tiempo dice que estábamos sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Antes de conocerle, estábamos sin Cristo, sin esperanza, sin Dios en el mundo, sin paz, sin salvación. Pero por Cristo Jesús, nosotros curados o sanados. Él es nuestra paz. Vamos a ir a Romanos capítulo 5. Versículo 1. Amén. Dice su palabra: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la paciencia y la paciencia de alguno por gusto con todo pudiera ser por el bueno, mas Dios muestra su amor para con nosotros, y que siendo pecadores, Cristo murió por nosotros. Justificados por la fe tenemos paz para con Dios. Tenemos paz porque Él es nuestra paz. Tenemos entrada por esta misma fe en la gracia, dice, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Y no solo eso, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Cuando entendemos que las pruebas de nuestra vida, que las tribulaciones en nuestra vida son con un propósito, entonces nos daremos cuenta que esas pruebas, esas luchas, no son motivo de que nos entristezcamos o que estemos tristes o que estemos afligidos, porque en esta vida lo sufrimos. Las relaciones que vienen en nuestra vida vienen con un propósito. Aquí dice que, y cuando pues viene la prueba, vienen más pruebas aún. El Señor pone las tribulaciones para que nosotros tengamos paciencia con ese propósito, porque en Dios siempre hay un propósito. Y cuando pasamos, superamos las tribulaciones y tenemos la paciencia, entonces el Señor pone más pruebas. Y cuando pasamos las pruebas, superamos las pruebas, entonces tenemos esperanza. Y es ahí la bendición de Dios, que esa esperanza nos da paz, tranquilidad, porque sabemos que tenemos la salvación de nuestras almas. Sabemos que un día el Señor vendrá por su iglesia, vendrá por nosotros. Eso es lo que trae esa seguridad, trae a nuestra vida cuando pasamos la prueba, cuando superamos las pruebas. Por eso no
es el propósito, al final es la esperanza de estar un día con el Señor. Vamos a ir a Colosenses 3:15. Amén. 3:15 dice: y la paz de Dios gobierne en nuestros corazones, a la que así mismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. La palabra de Cristo muere en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos, himnos y cánticos espirituales. Y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, dando gracias a Dios Padre por medio de Él. Dice: y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. Es esa bendición de Dios en nuestras vidas, la paz de Dios. Que el Señor nos bendiga con su paz. El Señor nos bendiga, nos guarde. El Señor nos dé esa bendición de su paz, a la que así mismo fuimos llamados. Vamos a ir a segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 3. (3:16) Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con todos vosotros. Así bendecía el apóstol Pablo a Timoteo. Y el mismo Señor de paz os dé siempre paz en toda manera. El Señor de paz es nuestro Señor Jesucristo, nos dé siempre paz en toda manera, de todas las formas. Él nos dé siempre de su paz. El Señor dice: sea con todos vosotros. Dice: las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, es el signo en toda carta mía, así escribo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. El mismo Señor de paz nos dé siempre paz en toda manera. Nos dé esa bendición de tener la paz del Señor Jesucristo. Vamos a terminar en Romanos capítulo 14. Porque el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Porque el que en esto sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Así que sigamos lo que contribuye a la paz y a la mutua edificación. El reino de Dios no es comida ni bebida. Al final de cuentas, si alguien busca metas de este mundo, tal vez las alcancen, pero su palabra nos dice que el reino de Dios no es comida y no es bebida. No son cosas materiales, pasajeras de este mundo, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Algo que es para siempre, que es eterno. Dice: el que en eso sirve a Cristo agrada a Dios y es aprobado por los hombres. Pues ahí